Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Oh, no, no hay otro Dios que se compare a ti. No, eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre, para siempre. Oh, oh, oh. Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo ahí en la intimidad de sus hogares. Los invito a que me acompañen en la lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de los Salmos, en su capítulo 112, versículo 1 y 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Una vez más estamos agradeciendo el privilegio que se me concede o que se nos da de poder llevar siempre el mensaje de la palabra del Señor, esperando de todo corazón pueda ser de mucha utilidad para su vida cristiana. En esta ocasión quiero invitarlos a que vayamos juntos a la palabra del Señor, y quiero que compartamos un pasaje de la Sagrada Escritura. El pasaje lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2.
vamos a tomar los versículos del 8 al 11, es decir, 4 versículos que tenemos en la Sagrada Escritura. Si usted quiere leerlo, pues puede seguir la lectura con nosotros con su Biblia, y si no, pues en su pantalla aparecerá el texto, de modo que usted pueda leer también ahí la palabra del Señor. Nuestro Dios dice en su palabra de esta manera en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, de la siguiente forma: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, bendiga esta lectura de la palabra del Señor. Le he titulado a esta parte de la palabra de Dios la fidelidad demostrada. Ese es el tema que quiero que miremos hoy en esta oportunidad. Hablar sobre una fidelidad que se demuestra. Quiero antes, hermanos, de poder desarrollar los pensamientos que tenemos aquí, algunos datos que pueden ser importantes para nosotros sería el de conocer el historial de la ciudad de Esmirna. Como ya lo acabamos de ver, la carta está dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna. Pueden haber datos que son sumamente importantes de la ciudad, como por ejemplo su ubicación geográfica, en dónde estaba esta ciudad. Es importante saber todo eso. Lo que ligeramente nosotros conocemos es que se haya ubicada en la ciudad de Asia y que pertenece a la región de Turquía. Eso es lo que sabemos. Pero también nosotros podríamos tener como dato interesante la política que tenía la ciudad propiamente. Es interesante también si pudiéramos nosotros conocer la fama que tenía esta ciudad. Era muy famosa. También importante sería si nosotros conociéramos la fuente que produjo riqueza allí en la ciudad. A esta ciudad se le conocía como la ciudad dorada de Asia. Pero en realidad, hermanos, lo más relevante que tenemos nosotros es el mensaje que Dios envía a los hermanos que vivían ahí. Ahí vivía una pequeña congregación, un grupo de personas que habían conocido a Cristo y se habían congregado como iglesia local. No se sabe exactamente quién fue el fundador de la iglesia ahí. Probablemente hayan sido los de la ciudad de Éfeso, que hicieron una obra misionera en esa región y lograron establecer la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna. Lo cierto es, hermanos, que lo importante es el mensaje que Dios envía a sus hijos. Para Dios lo más importante no era la ciudad en sí, sino que según nosotros apreciamos en la carta, lo más importante eran los hijos del Señor que vivían en esa ciudad. Es importante, al menos me parece impresionante cómo Dios se interesa. No había una iglesia de una gran cantidad de hermanos, era una iglesia pequeña. Sin embargo, Dios estaba poniendo sus ojos en los hermanos que vivían en ese lugar.
Por eso yo digo que es importante ver cómo Dios se dirige a la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Aparte de esto, hermanos, yo quiero que observemos antes de entrar en detalle que esta parte de la palabra de Dios nos da margen a tener respuesta a varias interrogantes que nosotros nos hacemos el día de hoy. Dentro de las interrogantes que usted se haría o yo me haría o cualquier otro se haría es precisamente de que ¿están los cristianos exentos del sufrimiento? ¿Están los cristianos exentos de sufrir el mal juntamente con los que viven en el mundo? Esa es una pregunta que va a ser contestada en esta parte de la palabra de Dios. También otra pregunta que puede ser contestada es ¿cómo debe interpretar el creyente el sufrimiento? La verdad es de que algunos cuando sufren sienten que Dios los está tratando mal o los ha descuidado. Algunos piensan que el sufrimiento es como una especie de castigo por ganas de molestar o algo así y quieren ser protegidos. Pero hoy vamos a responder, o más que todo la Biblia va a responder, hermanos, sobre cómo debe el creyente interpretar el sufrimiento cuando viene a su vida. Por otro lado, hay otra pregunta que también nosotros nos hacemos y nos planteamos. Y es la pregunta: ¿en qué consiste la verdadera felicidad? ¿En qué consiste la verdadera riqueza? Algunos piensan de que si tienen casas, si tienen mucho dinero, si tienen fama, entonces han encontrado la verdadera riqueza. Pero hoy la palabra del Señor nos va a decir qué significaba la riqueza para los hermanos que vivían en esa región de la ciudad. Otra pregunta que podría también, hermanos, responder este párrafo es ¿cuál debe ser la verdadera prioridad de un hijo de Dios en la tierra? Hay cosas, hermanos, a los cuales nosotros le damos más atención. Le ponemos nosotros mucho empeño a determinadas cosas. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la palabra del Señor nos va a decir cuál debe ser la prioridad de un hijo de Dios, la prioridad del cristiano. Por lo tanto, hermanos, estas son algunas de las preguntas que yo considero podrían tener respuesta en esta parte de la palabra de Dios. Y a otras preguntas también que nosotros nos planteamos. Por eso me parece interesante que miremos hoy, hermanos, de qué manera Dios está viendo a la iglesia de Esmirna. Hay una diferencia entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, porque la iglesia de Éfeso tenía una serie de actividades, pero le faltaba lo esencial, según apreciamos en el mensaje que el Señor les envía. Él le dice: y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En cambio, a la iglesia de Esmirna, el Señor lo ve con agrado. Parece ser que ellos están llenando la totalidad de las perspectivas cristianas, incluyendo las cosas que se ven y las cosas que no se ven como virtudes cristianas. Así que, hermanos, por eso el tema de esta ocasión es la fidelidad demostrada. Podríamos pensar en las palabras también como una lealtad en medio de las pruebas. Podríamos pensar en el sufrimiento de una iglesia del Señor. En fin, hay muchas maneras de pensar en lo que el Señor está diciendo acá, pero a mí me parece, hermanos, muy particularmente pensar en la fidelidad demostrada de la iglesia que el Señor había levantado en la ciudad de Esmirna. La primera parte que yo quiero que miremos, hermanos, es el versículo 8. En el versículo 8 se habla del ejemplo del Señor. Y dentro del ejemplo del Señor vamos a ver tres aspectos que son muy importantes. Para ello lo voy a volver a leer. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es importante, hermanos, que miremos acá primero
¿en qué forma se ve la fidelidad demostrada? Y eso es una de las características que está siendo tomada de nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor glorificado, transformado, que había pasado por el proceso de la muerte, pero que resultó en victoria. Ahora, aquí el Señor está utilizando algunos términos. La primera parte dice el primero y el postrero. En otros versículos dice yo soy el alfa y la omega. Estas expresiones, hermanos, habla de la eternidad del Señor. Habla de que Él es el primero y el último, el que no tiene principio y no tiene fin. Esa es la idea cuando dice que es el primero y el último. Así que aquí está sobresaliendo la eternidad del Señor. Es el único que es eterno. Y si se aplica esto a nuestro Señor Jesucristo, es de pensarlo. Él es Dios 100%. Él es un ser divino y por ende también merecedor de nuestra adoración. La eternidad es un aspecto importante que se resalta en la vida del Señor acá. Pero también, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios así: el primero y el postrero. También tiene que ver, hermanos, con la soberanía del Señor. Este es otro aspecto relevante acá, de que Él es soberano. Aparte de ser eterno, Él es soberano. Y cuando se habla de la soberanía del Señor, es importante ver que Él sabe por qué y cuándo permiten las cosas en la vida de sus hijos. Él sabe cuándo y por qué permite las cosas en la vida de una iglesia o en la vida de un pueblo o en la vida de países. Él tiene control de las cosas. Pero sí es importante ver aquí y resaltar que Él es soberano. Si algo, hermano, la Biblia siempre nos va a decir es que nuestro Señor es soberano. Y su soberanía permite que Él haga exactamente lo que considera pertinente. Y nosotros no le podemos contradecir. No podemos decir, Señor, ¿por qué haces esto? Y presentar alguna contradicción o alegarle, si me permite, por lo que está viniendo a nuestra vida. Así que a nosotros solo nos toca reconocer que Él es soberano, dueño y Señor de todo. Pero también, hermanos, aquí hay otro detalle que yo quiero tomar. Dice la palabra del Señor, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermanos, cuando se habla de que Él, acá, como lo dice la palabra del Señor, el que estuvo muerto y vivió. Esta parte, hermanos, tiene que ver con la humanidad del Señor. Que en su estado humano Él vivió en la tierra y murió. Pasó por el proceso del sufrimiento, por el proceso de la muerte, pero después repercutió en victoria, porque Él resucitó, Él salió de la tumba glorificado. Y la palabra del Señor dice, hermanos, esto es como una especie de animación para los hermanos de la iglesia en Esmirna. Por supuesto, nosotros sabemos que también es una manera de animarnos, de fortalecernos a nosotros mismos el día de hoy, porque se dirige a todas las asambleas de cristianos en todo el mundo. Por eso más adelante dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que no solo se dirige a la ciudad de Esmirna, a la iglesia de Esmirna, sino se refiere a todas las congregaciones de ese momento y las de hoy también, las que son iglesias auténticamente del Señor, las así lavadas con su preciosa sangre. Así que la palabra del Señor, hermanos, nos dice en cuanto al ejemplo de nuestro Señor en el versículo 8. Es importante que no olvidemos ese detalle, porque el propósito del Señor es hablarle a una iglesia que está pasando un momento tan difícil, un momento tan duro de sufrimiento. Por eso, hermanos, acá se van a mencionar palabras muy fuertes que está relacionada con la iglesia de Esmirna. Entonces voy a pasar al versículo 9, y en el versículo 9, hermanos, se mencionan algunas cosas que tienen que ver directamente con la iglesia. Y yo, dentro de la fidelidad demostrada, estoy poniendo, hermanos, el ejemplo
de la iglesia de Esmirna. Por lo tanto, hermanos, voy a leer el verso 9. Dice la palabra de nuestro Dios: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí es donde yo me quiero detener un momento para ir explicando algunas cosas. Dice el doctor Evis Carballosa que la palabra yo conozco tus obras no está en algunos manuscritos importantes. Más bien debería de aparecer acá, yo conozco tu tribulación y tu pobreza y el sufrimiento de las blasfemias que ellos estaban sufriendo. Por lo tanto, hermanos, cuando la palabra del Señor dice yo conozco tus obras, también tiene que ver, hermanos, con el aspecto positivo que tenía la iglesia y que el Señor conocía de manera especial. El Señor tiene un conocimiento, hermanos, que nosotros a veces no entendemos, pero la Biblia dice que el conocimiento de Él trasciende al ser de la persona. En otras palabras, hermanos, no tenemos nosotros que desconocer si alguien está tomando en cuenta lo que hacemos o no. El Señor sabe, porque Él conoce, su sabiduría es trascendente y puede, hermanos, recompensar el bien como el mal que también hacemos. De todas maneras, hermanos, aquí vamos a ir enumerando. Yo les voy a enumerar algunos aspectos que tienen que ver con el sufrimiento de la iglesia de Esmirna, donde ellos expresaron su suficiente fe, su suficiente capacidad, hermanos, de soportar por amor a Cristo, por amor al Señor, por la obra que Él había hecho en sus corazones. Yo pienso, hermano, de que usted recuerda, pero algunos ponen en el historial de la iglesia de Esmirna que fue la cuna del poeta Homero. Pero no nos interesa saber que haya sido cuna de este poeta griego llamado Homero. Pero sí es importante ver que fue la casa de un hermano muy amado. Este amado hermano se llamaba Policarpo, pero le llamaban Policarpo de Esmirna. Tal vez usted recuerda lo que sucedió con él, pero en ese momento el Imperio Romano atacó brutalmente, trató frontalmente a la iglesia de ese tiempo y mandó, hermanos, a matar al amado hermano Policarpo de Esmirna. Lo mataron así, quemándolo en la pira, porque él rehusó negar a Cristo a sus 86 años, si no estoy mal. Él no negó a Cristo y dijo: nunca me ha hecho mal, sino solo bienes. ¿Cómo quieren ustedes que yo blasfeme contra él? Lo mataron, hermanos, y de esa manera glorificó el nombre del Señor. Dice que Policarpo de Esmirna era discípulo del apóstol Juan. Entonces había aprendido y él había enseñado a la iglesia de Esmirna. Los hermanos de la iglesia aprendieron, hermanos, no solo las enseñanzas, sino a vivir acorde a esa verdad y hasta estar dispuesto a llegar hasta la muerte por causa de la palabra. Hermanos, cuando yo hacía esta lectura, esta meditación, realmente me ponía a pensar de que nosotros muchas veces le pedimos al Señor que nos guarde de las tribulaciones. Le pedimos al Señor que no nos venga esto, que no pasemos esto. Más bien, hermanos, nosotros debemos decir: Señor, danos capacidad para poder enfrentar los males que vengan a nuestra vida y no obviarlas, no querer que el Señor nos cuide como que si nosotros fuéramos personas que merecemos que Él nos guarde. Yo quiero decirle, hermano, que el Señor guarda a sus hijos porque la Biblia así lo dice. Pero aquí en esta parte, hermanos, estamos viendo de que Él está usando su voluntad permisiva de permitir, hermanos, que los hermanos pasaran, aunque lo voy a adelantar, pero yo quiero traer a su mente, hermanos, lo que el Señor permitió con Job. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, Dios permitió que él sufriera, que le viniera una situación difícil a su vida en cuanto a su salud.
y terminar con todos los bienes que tenía. Hasta al final de la historia nosotros nos damos cuenta cómo glorificó Dios su nombre en Job. También usted puede recordar lo que Dios permitió a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando permitió que en Babilonia los echaran al horno de fuego, o que permitiera que Daniel fuera echado al foso de los leones. Hermanos, no olvidemos eso de que cuando Dios permite algo, aunque nosotros seamos correctos, aunque seamos perfectos, por así decirlo, aunque caminemos en absoluta santidad, hermano, Dios puede permitir para demostrar al mismo Satanás, al mismo diablo, que tiene hijos, que le son fieles, que le son leales, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Porque no vamos a ser nosotros, hermanos, solo vamos a estar bien con Dios mientras todo va bien, sino debemos estar con Dios aun cuando las cosas aparentemente van mal. Pero Dios tiene control de todo eso. Así que, hermanos, les he mencionado estos casos para que miremos que aquí la iglesia, hermanos, Dios está permitiendo que pasen por una situación tan difícil. Y la primera palabra que yo quiero ver en el ejemplo de la iglesia, en el verso 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Aquí está la primera palabra, la palabra tribulación. La palabra tribulación, hermanos, significa presión. La palabra tribulación significa asedio. Esto, hermanos, esta presión, este asedio, este sufrimiento, este duro pesar que venía sobre la iglesia, era precisamente por los enemigos mismos de la iglesia en ese momento. La gente estaba en contra, especialmente los judíos. No digamos, hermanos, que había una presión romana sobre ellos, del imperio romano, y que nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que esto formaba parte de la tribulación momentánea de ellos. Digo momentánea, hermanos, porque la palabra tribulación aquí no es escatológico. No es la tribulación que habla Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y Apocalipsis. Sino que la tribulación aquí era el sufrimiento que venía a la vida de ellos. Por eso nosotros, hermanos, podríamos decir que Dios puede dar permiso para que la vida de sus hijos pase por un proceso de dificultad. La palabra también, hermanos, que a mí me parece que no debemos de pasar por alto, dice: conozco tu tribulación, y dice: y tu pobreza. La letra I hace diferencia entre una cosa y otra. Naturalmente, hermanos, los sufrimientos que ellos tenían no solo era de carácter, hermanos, de fe, sino que también había afectado la economía de ellos. Había afectado, hermanos, directamente el aspecto material de ellos, en el asunto de la comida, en el asunto del trabajo, en el asunto, hermanos, hasta de la salud, me atrevo a decir. Pero lo cierto, hermanos, es, dice: yo conozco tu pobreza. Cuando hablamos, hermanos, de la pobreza, era en realidad una vida humillante que llevaban los hermanos. Una vida de deplorable estrechez material. Habían llegado a esa situación por su fe. Yo me preguntaba, hermanos, en realidad, ¿qué fue lo que ocasionó tanta pobreza para la iglesia de Esmirna? Y bueno, hermanos, no hay otra manera de entenderlo por el contexto en que se mueve el pasaje, de que era la misma fe, el testimonio que ellos tenían, y la gente que estaba en contra del evangelio cerraban las oportunidades de trabajo, cerraban las oportunidades de salud y cerraban toda cuestión, hermanos, a fin de no darle lugar a los hermanos que ellos pudieran vivir normalmente, pero con el interés, hermanos, de que ellos renunciaran a su fe, que ellos dejaran de profesar la fe en Cristo Jesús. Pero no lo lograron. Si usted me permite, hermano, aquí estamos viendo la manera
en que los hermanos estaban llegando a un momento tan difícil, hasta la pobreza. Yo me quiero detener aquí, hermanos, solo para decirles un momento que algunos piensan de que ser cristiano significa tener mucho dinero. El ser evangélico significa tener buenas posesiones. Bendito sea el Señor para los que lo han adquirido, pero no siempre es que el creyente, para ser auténtico hijo de Dios, tiene que tener de todo, tiene que tener abundancia de plata o de dinero. No. Esta iglesia nos da el ejemplo, hermanos, de que cuando uno es auténtico hijo de Dios, no es que lleve la cartera llena de billetes, sino que está su corazón lleno de la presencia de Dios. Que su corazón esté lleno, pero del poder del Señor, y no de dinero, de fama, de casas y de carros y de sueldos y puntos y todo lo demás. No, hermanos, no es así como funciona la vida cristiana. Por eso, si el Señor le ha dado, dele gracias a Él. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Pero si Él no le permite tener las cosas que otros tienen, hermanos, eso no es relevante, eso no es lo importante. La iglesia de Esmirna llegó a un grado de pobreza tan profunda, hermanos, que sin duda hasta los niños estaban también sufriendo, pero porque no habían posibilidad de trabajo, no porque ellos no querían trabajar, sino porque les cerraban las oportunidades de trabajo. Así que, hermanos, notemos eso, es importante también. Pero hay una nota aquí que no hay que dejar de pasar por alto. Dice, y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Por eso, hermanos, la vida, a veces algunos piensan y califican la riqueza por las posesiones que se han adquirido. Pero el Señor no ve la riqueza esa como una verdadera riqueza, sino la riqueza que Él ve es la riqueza del alma. Le quiero traer a su memoria el caso del rico y Lázaro. El rico vivía en abundancia y tenía mucha comida en su mesa, pero cuando murió, el rico murió en pobreza. En cambio, Lázaro, que no tenía comida abundante o no tenía salud abundante, era un hombre pobre, como lo dice la Biblia, pero murió en riqueza. Algo así, hermanos, está aquí. La ciudad de Esmirna era rica, era populosa, era famosa, era la ciudad dorada de Asia, la ciudad en sí, pero era pobre en lo espiritual, porque ahí estaba el templo de Atenea. No sé si usted lo ha escuchado, pero ahí estaba el templo de Atenea, como el templo de Diana en la ciudad de Éfeso. Las ciudades se han caracterizado por su gran paganismo, por la adoración falsa. En todos los pueblos del mundo hay adoración falsa, adoración a dioses, adoración a otras cosas, hermanos. Y ahí en Esmirna estaba Atenea, la patrona del pueblo, por así decirlo. Hermanos, esto de tener patrón del pueblo, eso es diabólico, es algo que no corresponde a la vida. Eso de adorar imágenes, hermanos, es algo que Dios detesta. Porque la Biblia dice, hermanos, que la ciudad se creía rica, pero en lo espiritual estaba pobre. En cambio, la iglesia, hermanos, había llegado a un estado de pobreza, pero era una gente rica, porque ellos estaban buscando lo celestial, buscaban lo eterno, buscaban lo que corresponde a Dios. Hermanos, qué mensaje tan precioso que nos da aquí el Señor a la carta que dirige a la iglesia de Esmirna. Quiero leer Santiago 2:5 y usted escuche lo que dice, hermano, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Qué interesante texto, hermanos. Dice: hermanos míos amados, oíd,
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, aquí el Señor está diciendo de que ha elegido a gente pobre, pero no para que viva pobre, sino lo que está diciendo es de que no le den importancia a las cosas que son de la tierra. Más bien, hermanos, dice para que sean ricos en fe y que sean herederos de las promesas. Así que la Biblia, hermanos, dice que la verdadera riqueza es diferente de acuerdo a la manera en que Dios lo ve. Segunda de Corintios 6:10, hermanos. En Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. En Segunda de Corintios, el capítulo 6, versículo 10. Dice así, hermanos, se los voy a leer si usted lo tiene ahí. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Escucha lo que San Pablo dice, hermano. Dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Ve? El apóstol Pablo dice: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Tal vez usted recuerda lo que Pedro y Juan le dijeron al cojo que estaba frente al templo La Hermosa: no tengo plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. De eso hablaba él, de la riqueza espiritual. Y el apóstol Pablo también dice, hermanos, somos pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Así que, hermanos, no esté triste si usted no posee nada. Si usted ha llevado una vida de pobreza, no dice Dios no me ama, no diga Dios no me quiere, solo quiere a unos y a otros. No, no, Él tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Así que no olvidemos ese hermoso detalle, hermanos. Pero la palabra de Dios nos va a decir que debemos estar contentos con lo que tenemos. Pero tratemos, hermanos, de entender la gran riqueza que podemos llegar a tener los cristianos si tomamos muy a pecho la palabra de Dios. Muy bien, entonces yo he aclarado eso, hermanos, y voy a pasar a la segunda palabra que está diciendo la palabra del Señor acá, o la tercera palabra mejor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta es la otra parte, hermanos, tan triste de la vida de la iglesia de Esmirna. Pero dice que ellos estaban sufriendo blasfemias. La blasfemia, hermanos, son calumnias, son vituperios. Hasta cierto punto, hermanos, la gente que estaba en contra de la predicación del evangelio y de vivir el evangelio delataban ante las autoridades a los que se reunían a hacer cultos. Ellos vituperaban, ellos, hermanos, hablaban, hermanos, y blasfemaban a Dios, persiguiendo a los cristianos de esa manera. Entonces, eso era lo que sufría la iglesia, la blasfemia de parte específicamente de los judíos. Pero voy a explicar yo qué clase de judíos son. Los judíos que eran amantes a las enseñanzas del Antiguo Testamento y que pensaban que ellos estaban en la religión correcta. Cuando Cristo vino, hermanos, y transformó todo el sistema, ellos se quedaron con lo antiguo y no entendieron el mensaje de la gracia. El mensaje que dio Juan el Bautista fue: arrepentidos y creed al evangelio. Y el Señor Jesucristo, cuando comenzó su enseñanza, dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenían que entrar los judíos en un arrepentimiento y dejar el sistema mosaico, porque había llegado a su caducación. Había llegado, ya no tenía más que ver en el sistema de la gracia desde la cruz de Cristo en adelante. Por eso, hermanos, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo: consumado es, en relación, hermanos, a las obras y a las cosas religiosas o rituales del Antiguo Testamento. Pero en este caso, hermanos, en la ciudad de Esmirna habían judíos celosos de su fe, y ellos, hermanos, tan entregados estaban a esa fe o a esa religión,
que el Señor los categoriza. El Señor dice, hermano, escuche la expresión que Él utiliza, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta expresión es fuerte, hermanos, porque ellos creían que eran los buenos, los religiosos, los perfectos y los santos de la época. Pero el Señor dice, pero no lo son, sino son pero una sinagoga de Satanás. Hermanos, una sinagoga era el lugar de la enseñanza de la ley. La sinagoga era un lugar del culto judío, por así decirlo. Pero la palabra aquí, hermanos, es fuerte, porque ya no se reunían, hermanos, para lo bueno. Ya no se reunían en la sinagoga para aprender de la palabra, sino para estar a favor del diablo. Por eso dice sinagoga de Satanás. Y la palabra Satanás significa enemigo, significa adversario. Entonces los que se reunían en la sinagoga solo para formar trampas, formar ideas contrarias a los seguidores de Jesús que vivían en la ciudad de Esmirna. Ahora es cuando yo debo de decir, hermanos, que el diablo utiliza mentes, utiliza personas, pero no para hacer un bien, sino para hacer un mal, porque hay gente que se pone en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios, hablan mal, dicen cosas en contra del evangelio que se predica. Pues no nos cabe la menor duda que se convierten en instrumentos del mismo Satanás, instrumentos del diablo, porque se convierten en adversarios de la verdad. El mensaje del Señor, hermanos, es claro, no hay ninguna duda. Dice, ellos se creen judíos, se creen religiosos, pero no lo son. El que sabe mejor es Dios. Dios sabe, hermanos, quién está en la verdad. Y nosotros podemos decir, yo estoy en la verdad, mi iglesia es la verdad, y en fin, podemos decir muchas cosas. Pero el Señor sabe si estamos en la verdad. Ahora, si estamos en la auténtica palabra de Dios y nos esforzamos por interpretarla correctamente, como yo siempre he recomendado, hermanos, estamos en la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Y si estamos en Jesucristo, estamos en la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, hermanos, qué triste es el cuadro que tenemos acá de la iglesia de Esmirna. Por todos lados eran atacados y no dejaban florecer la iglesia ahí. Tal vez por eso, hermanos, la iglesia era pequeña. No porque ellos no tenían una visión misionera, sino porque había muchas cosas que no permitían, hermanos, y había mucha presión. Pero el Señor elogia a ellos. Y si usted me permite, hermano, para ir ya aterrizando en esta verdad bíblica, no era solamente eso, hermanos, sino que el Señor les anuncia que le van a venir cosas peores todavía. Dice el versículo 10. Mire, hermano, dice la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay, hermanos, acá ya en el espacio que me queda, yo debo de decirles, hermanos, que aquí el diablo es el enemigo fuerte de los cristianos, y no olvidemos eso. Y debemos mantener que cuando venga algún mal a nuestra vida, alguna prueba, es porque hay de por medio alguna actividad satánica que está impulsando a la gente a que nos dañen, a que nos hagan un mal. Es el diablo que usa gente para lograr sus objetivos, porque de otra manera no podría. Ahora bien, dice la palabra del Señor, hermanos, y que van a tener más tribulación por 10 días. Eso de los 10 días, hermanos, algunos dicen que son 10 tribulaciones. Otros dicen que van a ser exactamente 10 días que van a sufrir, pero algunos intérpretes están de acuerdo que el Señor está anunciando que dentro de 10 días llegaría una tribulación, llegaría una persecución o padecimiento, hasta el punto de que algunos irían a la cárcel por causa de su fe. La interpretación, hermanos, más aceptable es que no tiene que ver con 10 persecuciones o que tenga que ver con
10 días que no sean días de 24 horas, sino que sean días de desarrollo de la historia. No, están más inclinada la idea de que estos 10 días era el tiempo en que vendría el momento duro. No se refiere a la tribulación que nosotros conocemos en la Biblia, como dije antes, sino más bien que en 10 días llegaría otra situación difícil a la vida de la iglesia de Esmirna. Así que, hermanos, el Señor le dice a la iglesia: no temas. Es importante esta palabra, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Si algo, hermanos, el Señor le dice a usted y a mí hoy también, que no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor a las cosas que nos dicen que van a venir, porque hoy todo el mundo está oyendo que viene un cambio de sistema mundial, que viene esto y lo otro, y en fin, hermanos, nos atormentan con muchos mensajes. Pero la Biblia dice, hermanos, no temas. El creyente no tiene miedo, porque sabe que la Biblia se va a cumplir en su totalidad, se va a cumplir cabalmente. Y no debemos de nosotros espantarnos, sino confiar más en el Señor en estos tiempos que nos bombardean con todo tipo de mensajes. Así que, hermanos, dice la palabra, no tengas temor. El Señor, hermanos, aparte de eso, Él no esconde que vamos a padecer. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. En fin, hermanos, quiero ya ir terminando diciendo el motivo por el cual el Señor permite que sus hijos también sufran. Dice la palabra del Señor, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Siempre, hermanos, Dios permite que pasemos algo para probarnos. Y probar, hermanos, que la calidad. Hermanos, si algo va a venir a nuestra vida es para probar los quilates del cual estamos formados, ¿verdad? Nosotros tenemos que demostrar, hermanos. No se demuestra ser cristiano cuando estamos en abundancia, cuando estamos con salud, sino se demuestra ser cristiano auténtico cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando viene el sufrimiento. Y el Señor dice, hermanos, que nosotros estamos siendo sometidos a una prueba, y esa prueba, hermanos, es lo que demuestra al mismo Satanás que somos auténticos hijos de Dios, que no huimos, que no nos desvanecemos, que no dejamos de creer en Cristo a pesar de. Por favor, hermanos, notemos esa enseñanza de la palabra del Señor. Por último, el Señor tiene promesas, hermanos, para la fidelidad que uno demuestra. Dice la palabra de Dios, hermanos: sé fiel hasta la muerte. Hermanos, si vamos a llegar a la muerte por causa de nuestra fe, seamos fieles hasta ese momento. Sé fiel hasta la muerte. Y dice: y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, aquí dice que el Señor nos va a dar corona de vida, pero es el resultado de sufrir por Él. Usted no va a recibir corona de vida por cantarle. Algunos creen, hermanos, que solo por cantar a Dios ya el Señor le va a dar corona. No, aquí dice: si sufrimos, y aún si vamos a la muerte con Él, la Biblia dice que Él nos dará la corona de vida. Hermanos, la salvación nuestra ya la logró Cristo en la cruz, pero la corona de vida no la va a lograr. Él la va a dar cuando nosotros estemos dispuestos a sufrir por su causa. Por eso dice, hermanos, Mateo capítulo 5 versículo 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque grande es vuestro galardón en el cielo. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude. Y por último dice: el que tiene oído, oiga. Si usted tiene oído, hermano, oiga. Pero la palabra oír significa pon atención, es lo que significa. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Eso no lo dice el hombre, eso no lo dice cualquiera, lo dice el Espíritu Santo. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, cuando se habla de la segunda muerte es el final eterno. Se habla, hermano, de la segunda muerte cuando la persona sea lanzada al lago de fuego. No va a sufrir daño. Su cuerpo no va a sufrir daño, sino será guardado por Dios.
tengan, hermanos, la fineza, el agrado de mantenerse firme, de mantenerse fiel al Señor. Por eso el tema de esta ocasión, hermanos, fidelidad demostrar. La fidelidad no se demuestra cuando hay de todo, cuando lo tenemos todo, sino la fidelidad se demuestra cuando nosotros estamos pasando por momentos tenebrosos, por momentos duros, y somos fieles al Señor y no claudicamos. Que el Señor le bendiga y me bendiga a mí también, y que podamos todos recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Hasta la próxima. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Quisiera que nos dirijas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor,
agradecemos a Dios por el mensaje impartido en esta noche y los invito a que le demos palabras de oración. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos diste en esta noche, por darnos un día más de vida, Señor Jesús, por permitirnos ver la luz del sol, por los alimentos que nos has dado, por podernos mantener un día más en tu camino, Padre Santo, por haberte conocido, por estar delante de ti esta noche, pidiéndote por nuestra nación, por esta enfermedad que nos está atormentando, Padre Santo. Te pido que protejas a tus hijos de todo ataque del enemigo, de toda enfermedad, de que en este tiempo de cuarentena te podamos mostrar nuestra fidelidad, de que podamos perseverar en tu camino, Padre Santo. Te pido, Señor Jesús, por todos los hermanos comerciantes, que los puedas bendecir, que los prosperes en su vida espiritual y en su vida material, Padre Santo. Amén.